Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado, diciembre 20 del 2025. Y bueno, quiero darle una revisada a la acción que tuvimos esta semana en el S&P y en el Nasdaq Futures. Y aquí empezamos con la gráfica del día. Esta parte es en donde tenemos la liquidez, los puntos de liquidez. Como ya he platicado anteriormente, mi estrategia se basa en puntos de liquidez en donde el mercado puede ir hacia arriba o hacia abajo, y tengo marcados mis puntos donde pudiera ir en dado caso de que decidiera correr hacia abajo o moverse hacia arriba. Pues estos son los puntos. Entonces el viernes todavía teníamos noticias por la mañana, los datos de la inflación, y teníamos que no corresponden ni siquiera a noviembre, eran de octubre. Y de hecho, si revisan el calendario económico, ni siquiera aparecen antes de que los van a proporcionar, pero ya cuando salen no estaban proyectados. Es algo muy raro e inusual, pero eso sucedió por el cierre de gobierno. Y teníamos otro factor que poca gente considera, y yo creo que fue el factor más importante para que el mercado se moviera hacia arriba, fue que la semana pasada, del viernes, tuvimos un día muy agresivo hacia abajo, casi 2%, y luego tuvimos uh, lunes, martes y miércoles rojos también, y eso hizo pensar a mucha gente que el mercado iba a seguir cayendo. Pero de acuerdo a los conceptos de liquidez y la estrategia de dinero de ICT, pues hay varios conceptos que nos hacen pensar completamente lo contrario. Y para iniciar, vemos que aquí hay un order block, como lo llama ICT. Este viene siendo un order block en anticipación a este movimiento hacia arriba. Este viene siendo un order block. Entonces, al precio cerrar por encima del order block, inmediatamente pensé en que el precio falló a ir un poco más abajo. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando el jueves abre, que este precio de apertura es el mismo miércoles a las 6 de la tarde o a las 5, depende del tiempo donde estés. Hablemos del tiempo de Nueva York, a las 5 de la tarde, cuando abren los futures nuevamente. Vemos que el precio abre y se retrae una vez más, pero no toma la liquidez del día anterior. Entonces, si observamos el el S&P 500, vemos que aquí sí tomó el mercado, hace un gap hacia arriba y luego sí toma la liquidez del día anterior y regresa y empieza a irse hacia arriba. Todo esto está ocurriendo después de las 6 de la tarde, cuando pues hay muy poco volumen de trading. Para cuando el mercado abre, probablemente
el precio está más o menos en esta área. Entonces todas esas cosas las tenemos que analizar, porque cuando nosotros empezamos a hacer trading, normalmente buscamos los movimientos cuando el mercado en Nueva York abre en la sesión de la mañana, a las 9:30 de la mañana. Es cuando la mayor parte del volumen entra y donde los candles son más grandes y se expanden con mayor movimiento. Entonces el jueves tenemos un squeeze. Todos los que entraron a hacer short el miércoles, inmediatamente el jueves en la tarde ya estaban en pérdida. Y como menciono, una de las características muy peculiares es que cuando tenemos expiración de opciones, el mercado te va a hacer pensar que va a ir hacia abajo. Entonces toda la gente se apiló en este día, en este movimiento hacia abajo, pensando que el mercado iba a ir a este punto de liquidez. Y a todos los engañó, y cuando abre el jueves empieza a irse hacia arriba. Quiero compartirles un pequeño video de ICT en donde nos menciona una situación muy similar a lo que experimentamos el día viernes, con respecto a estos movimientos. Es súper similar, y por eso es que me gustan los conceptos de ICT, porque son conceptos que se repiten y son basados en la liquidez. Y si podemos observar, este es un día de caída. Tenemos un día de caída fuerte, y luego tenemos una recuperación del precio, y luego tenemos un día, el siguiente día, estamos hablando de 3 días, un día rojo, un día inside porque está dentro del rango, y luego tenemos un día de expansión hacia el lado contrario. O sea, todos los que hicieron short en esta área, automáticamente el día siguiente ya están en pérdida, y al tercer día, cuando piensas que pudiera ir hacia abajo porque se está moviendo el precio hacia abajo, el mercado se da la vuelta y con muchísima velocidad se va hacia arriba para sacarlos a todos. Entonces, esos son los conceptos de liquidez que he adoptado en mi trading, y bajo los cuales yo también analizo las probabilidades. Entonces aquí está en una tiempo, en una gráfica de 15 minutos, y esta es la gráfica de 15 minutos a la cual me refiero que es muy, pero muy parecida. No es idéntica, es muy parecida a cómo se movió el precio en esos días. Estamos hablando de que este es miércoles, jueves y viernes. Las líneas aquí, estas líneas nos delimitan los días. Entonces este es miércoles, este es el jueves y este es el viernes. Y si ustedes pueden observar y poner atención, es muy similar. Y esto pasó en abril 19 del 2022. Esta acción del precio es de hace casi 3 años. Entonces yo me la paso viendo videos de ICT porque precisamente te ayuda a ver y a observar la manipulación. ¿Cuál es tu expectativa del precio? Cuando tú piensas
tu idea como retail es que el precio se va a seguir yendo hacia abajo porque hay muchas noticias negativas, 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 pero el mercado no se mueve en esos términos. El mercado se va a mover buscando una ineficiencia, como lo dice ICT, o buscando los stops, el stop loss. Entonces, dentro de este rango que tuvimos el miércoles, este es el precio más bajo el miércoles. Y este es el precio más alto. O sea, es el máximo del día y lo más bajo del día. Todo este rango. Entonces, si observamos y ponemos atención en el IS, en el S&P 500, este es el máximo del día, esto es lo más bajo del día. Y cuando abre el siguiente día, sí toma todos los stops que están aquí. Para luego empezar a hacer un movimiento hacia arriba. Un movimiento prácticamente agresivo hacia arriba. Entonces, si podemos observar, este es el de la gráfica de 15 minutos. En el Nasdaq no toma el día anterior. Entonces, para empezar, eso es lo que nos muestra la primer divergencia, o como ICT le llama, es SMT, Smart Money Technique. Y en el S&P vemos la acción opuesta, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, para empezar el día, aquí es en donde nos dan la primera divergencia. Normalmente cuando está el movimiento en Asia, pues es muy poco el movimiento que se genera. Y pues llega hasta las 8 de la mañana cuando hay noticias, y es cuando empezamos a ver los movimientos agresivos hacia arriba y hacia abajo. Pero regresando a nuestra gráfica diaria, también hay varias cosas que podemos mencionar aquí. Uno, como mencionábamos anteriormente, el order block, concepto de ICT, pero también tenemos, bajo el mismo concepto de ICT, tenemos un fair value gap, que viene siendo esta área. Bajo los conceptos de ICT, él menciona que cuando el precio está por debajo de la apertura, este precio es, el precio de cierre es 24,962.75 y el precio de apertura aquí es de 24,966.25. Entonces es un par de puntos arriba, y aquí también sucede lo mismo. Entonces esto es un fair value gap. Aquí podemos distinguir un poquito más la separación. Entonces el fair value gap no va a ser marcado en esta área, ni en esta área, lo estaríamos marcando mal, porque aquí hay un espacio que ligeramente se puede ver, y aquí también hay otro espacio ligeramente se puede ver. Entonces nuestro punto de anclaje va a ser esta área, hasta donde se abre y se cierra, y eso nos da una mejor perspectiva de que el precio pudiera regresar, rebotar en esa área. Ahora, también él menciona los puntos del Fibonacci. Esa última pierna hacia arriba es el área del Fibonacci. Si tú la extiendes, es una precisión
increíble de cómo regresa al 50% que él habla de una de el discount array y el premium array. Entonces el precio regresa ya sea al área de descuento o regresa al área de premium. El precio del 50% es 24,887,75. El precio más bajo en este candle es 24,887,75. O sea, es una precisión increíble cuando tú mismo empiezas a meterte a las gráficas y ver cómo se desarrolla en una precisión que parece magia. Entonces, para mí, yo lo llamo esto la zona dorada, donde el precio puede tener un rebote de acuerdo a los conceptos de ICT, y veamos cómo el siguiente día inmediatamente el precio cierra aquí, y cuando abre por encima de este que es el order block en la gráfica del diaria. Entonces, cuando el precio se empieza a hacer hacia arriba y se expande hasta esta área, todos estos que están aquí ahora están en riesgo porque todos pusieron su stop en esta área. Entonces, para el viernes, cuando nosotros empezamos a observar que el precio va en movimiento hacia arriba, quiero que vean, y son de las cosas que en ICT en sus videos pone, y es impresionante porque él a veces está haciendo trading en vivo o nos está mostrando cómo se desarrolla el precio en vivo, y él empieza a decir el precio se va a extender agresivamente hacia arriba, como se van a empezar a ocurrir candles grandes. ¿Por qué? Porque la idea es no dejar salir a todos estos que tienen el stop aquí, que es como lo llaman en inglés, un liquidity pool. Esta es la gráfica de una hora. Y volvemos al mismo detalle. El miércoles, jueves y viernes. Todos estos tenían su stop porque hicieron short después de que vieron todo este movimiento en la semana, una caída súper agresiva, casi fue del 2% el viernes, y luego el lunes continúa hacia la baja, y luego el martes dio señales de recuperación, y finalmente el miércoles cae nuevamente agresivamente. Que todo esto fueron semanas de noticias. El único día que no hubo noticias fue el lunes, pero el martes, el miércoles, el jueves y viernes hubo noticias. Y si no estamos pendientes del calendario económico, nosotros vamos a hacer la liquidez, no vamos a saber cuál es la dirección del mercado porque no estamos enterados de las noticias. Pero regresando al video de ICT, quiero que presten atención. Esta es la gráfica de 15 minutos y cómo tiene marcada esta área de liquidez de un día anterior, y cómo el precio se expande agresivamente hasta sacarlos a todos, y luego entra en un periodo de consolidación. Este es el IS y es el año 2022. Pero si nosotros observamos bajo el mismo concepto, esta era un área de liquidez. Esta es un área de liquidez.
tanto en el IES como en el Nasdaq. Esta era un área de liquidez muy importante. Les hace pensar el jueves que se va a regresar el precio y se empieza a hacer una consolidación, un día como también lo llama ICT, Seek and Destroy, en donde nada más está moviéndose hacia arriba y hacia abajo agresivamente. Pero vean y observen cómo el viernes, después de que ya pasaron las noticias se liberaron a las 8:30 de la mañana y el precio ya empezaba a hacer movimientos de higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Tenemos en cuenta ciertos detalles que tenemos que tenerlos bien definidos. El día viernes el precio ya estaba haciendo trading por encima de el precio de apertura del domingo. Ya estaba el precio por encima, o sea que ya se había hecho, ya había cambiado el trend de negativo a positivo. No quiere decir que se va a ir a all time highs, pero en el corto tiempo el precio, la entrega del precio va a ser hacia arriba. Y llegó el viernes y ya tenían atrapados a toda la gente de lunes, martes, miércoles, y probablemente los que entraron al jueves en la tarde pensando que el mercado se iba a caer otra vez hacia abajo, también los atrapó. Y como el viernes era expiración de opciones, pues era el mejor día para llevar el precio al sentido opuesto de lo que todos pensaban. Esta es la gráfica de 5 minutos. Esta es la formación del order block, algo de lo que habla Michael todo el tiempo. El precio de apertura de la medianoche. Este candle representa noticias. Hubo noticias también aquí a esta hora. Lo voy a marcar verde para que se vea y lo voy a hacer un poquito más grueso. Este candle tuvo noticias a las 8:30 y ahí es en donde empieza la volatilidad a ser más agresiva. Y después viene el precio de apertura, que es a las 9:30. Pero si nos vamos a la gráfica de un minuto, todavía podemos ver con mayor precisión que los PD arrays de los que habla ICT se van formando. Este es este order block, el 5 minutos. Este order block, este candle es todo este movimiento. Y empezamos a ver cómo se forman los PD arrays de los que él habla. Entonces, antes de que el mercado abriera, porque hubo noticias, porque había expiración de opciones, el precio se empieza a mover agresivamente. Aquí se forma un mitigation block de los que habla también ICT, cuando él dice que el mitigation block es high, low, higher high, y el precio regresa a esta área. Él habla de ese mitigation block, que sería este candle verde, que es el previo a la caída de este precio. Entonces este candle se marca y esperamos que el precio regrese a esa área, pero vemos otra vez la precisión. Este tipo de detalles, donde llega exactamente al 50% y se da la vuelta, es en donde te deja esos pequeños detalles en confluencia, porque dices, ok, rebotó del order block
que tengo marcado en el de 5 minutos. Ahora ya hizo un mitigation block aquí también. Y después, posteriormente, bueno, tiene una corrida agresiva hacia arriba. Entonces mucha gente o muchos pensamos, ¿verdad? Porque dices, ya se me fue el precio, ya voy a estar correteando, ya está muy extendido. Son cosas que no hacemos, ¿verdad? Porque a veces somos inexpertos. Pero por eso es que tenemos que tener listos todos los conceptos, estudiar todos los conceptos y estar viendo cómo se desarrolla el precio. Cuando se acerca la hora de apertura, pues a todos nos da miedo entrar porque es cuando la volatilidad se acelera impresionantemente. Pero si nosotros seguimos considerando todos los conceptos de los que ICT habla, vean esto. Otro Fibonacci. El precio cierra por encima de la extensión .618. Inmediatamente este candle se expande agresivamente. Ese antes de las 9:30 era el punto de entrada. Y como digo, ¿a dónde va? Este era el punto de liquidez del miércoles. Este punto. El precio máximo del día fue de 25.600.25 a las 10 de la mañana en punto. O sea, había una urgencia que empezó en este movimiento. Aquí empezó con las noticias a las 8:30. Había una urgencia por entregar el precio por encima de esta área, para no dejar salir a todos los que entraron tarde el miércoles. Esto sucedió en el 2022 y es muy similar la forma en la que el precio se entrega. Entonces por eso es que él habla de que todos los días se repite. Pero si nosotros no tenemos los conceptos frescos de los PD arrays de los que él habla en sus videos, bueno, pues entonces no va a ser fácil familiarizarnos con todos estos conceptos, porque encontrar todos estos detalles en vivo no es para nada sencillo. Inclusive quiero adelantar un poquito el video porque más adelante marca. Ok, aquí está. Si podemos observar, aquí en esta área tiene escrito unas letras que supuestamente él lo llama la orden de entrada de instituciones, en donde usan un fair value gap y nada más hace un pequeño retracement dentro de ese fair value gap y luego el precio se expande agresivamente. Eso es muy similar también a esto. Aquí está el fair value gap y aquí el precio regresa y se expande agresivamente, y es exactamente lo mismo que se presenta en este video en el 2022. Pero por cierto, este video es ICT Mentorship
el episodio 19 del 2022. Entonces, como los he visto muchas veces, digo, específicamente esta forma de entregar el precio, el price delivery como él lo llama, es muy parecido a un video que yo vi de él, y entonces me di a la tarea de buscarlo y encontré todas esas similitudes en la entrega del precio, y es impresionante porque funciona. Funciona y no nada más funciona para arriba o para abajo. Funciona aunque el día sea viernes. Yo, por ejemplo, me perdí todo este movimiento por X o Y razón, pero a las cuando ya me pude sentar finalmente en la pantalla, vi este enorme wick. Este es un wick que puso el precio máximo del día, y mi idea era, cuando hizo este wick, yo dije, tiene que hacer un retracement. Cuando pone el máximo del día en este wick, tiene que hacer un movimiento de retracement para castigar a todos estos que pensaron que se iba a ir más arriba de all time highs, o por lo menos a la semana más alto que la semana siguiente, que era el precio estaba muy bullish, y empecé a ver la oportunidad de encontrar un short. Y bueno, me gusta ir haciendo anotaciones del tiempo y de lo que hacen los candles con respecto al S&P. A la misma hora, esta hora que es las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana también puso este wick, que es pero a las 10:16 este es el candle de las 10:16. El candle de las 10:16 no hizo un high con respecto al de las 10:09. Entonces ahí empiezo yo a observar ciertas divergencias, y empiezo a esperar por un momento a que vaya a ser un nuevo balance, o sea, el precio vaya a regresar a un área como esta, que es un fair value gap. Pero aquí a las 10:36 tampoco pudo hacer un higher high, y aquí en el S&P sí hizo un higher high. Y a las 10:36 el precio pasa este candle, que es un swing, pero acá no. Entonces aquí a las 10:40
a las 10:40 alcanzó su precio máximo, y por el otro lado a las 10:40 teníamos este candle rojo agresivo con respecto de estos tres. Entonces mi idea era simple y sencillamente que regresara a esta área, porque volvemos al mismo concepto. Previo a un movimiento agresivo hacia arriba, este candle viene siendo un order block y también viene siendo un fair value gap. Entonces yo esperaba que el precio regresara a esta área, y aquí, al ver que eran las 10:36 y no pudo, se empezó a formar este candle rojo, tomé un short con mi stop en esta área, y mi salida era en esta 2 o 3 puntos arriba de esta área, que bueno, vino saliendo hasta las 11 de la mañana. Fueron más o menos como 70, 80 puntos por ahí. No entras exactamente en esta área, sino hasta que ves que se empieza a desdoblar hacia abajo en este candle agresivo. Creo que mi entrada fue por aquí, 5:30, y fueron como 60, 70 puntos hasta esta área. Y bueno, pues eso fue lo que sucedió el viernes, y pues ya había tomado el punto de liquidez. Ya no tenía yo sinceramente la expectativa de que siguiera yendo más hacia arriba. Mi idea era que esto iba a ser el high of the day, y ya nada más me dediqué a observar, y sí quedó como el precio máximo del día por muy poco, por muy poco. Este fue el precio máximo, 5.99, pero cerró muy bullish. Que al mercado le encanta hacer ese tipo de cosas. Al mercado le encanta hacerte pensar que ya se va a ir hasta all time highs, que es un día super bullish, pero vamos analizando las áreas de la gráfica conforme se van desarrollando, como ahora el punto de liquidez cambia a esta área, pero en esta área, ¿qué tenemos? En esta área, si de acuerdo a los conceptos de ICT, de la misma manera, tenemos un desbalance en el volumen, que viene siendo de aquí a aquí. Y de igual manera, si observan, es curioso, ¿verdad? Pero ese día que hizo gap down, porque el gap no es de aquí, el precio cerró aquí, y todo esto fue el gap. Pero si medimos desde el precio de apertura hasta donde abre y pones atención, lo voy a poner en la gráfica de 1 hora.
que es el viernes. Es este. No. Es el viernes 12. Aquí está. Aquí está la marca. Aquí cierra. Más bien aquí cierra. Aquí en esta área es donde debería de estar. Pero si medimos el día anterior, cómo llega cuando abre aquí el jueves, esa área que estamos midiendo en el día, que es esta área, es esta área, cómo llega al 50% de este rectángulo, abre, llega al 50% preciso y el precio se cae. Entonces ahora ese se convierte en el siguiente punto de liquidez, pero este es un, como le llama ICT, un volume imbalance. Entonces esto puede ser otra pared para el precio. Y si ponemos atención, si alcanzamos a percibir en dónde está el Nasdaq, está todavía bastante lejos de all time highs, mientras que el S&P está más cerca y este es el Dow Jones, este es el Russell. Entonces hay una divergencia también en los índices que para mi punto de vista es tener mucha precaución en el trading que tengamos, en las posiciones que tengamos, porque fácilmente, si a los que les gusta hacer líneas de tendencia, pues esto sería una resistencia que coincide con el volume imbalance. Y en los demás índices no está la misma característica. Aquí observamos que esta es